llave del Buenos días, ¿cómo están todos? Hola. Hola. Buenos días. Ok, estamos Gabriela y yo y 6 estudiantes nada más, pero vamos a comenzar. Habíamos quedado, ¿verdad?, en realizar el ejercicio de encofrado de pantalla. Gabriela, ¿lo puedes poner por favor en pantalla ese ejercicio de encofrado? Ok, aumenta un poco ahí el detalle, el croquis. Ok, aumenta abajo. Eso es, ajá. Vamos a identificar los elementos de este encofrado y vamos a ir cuantificando. Piensen ustedes que este es un cofrado que a cualquiera se le puede presentar, ¿verdad? Tenemos una losa que ya está vaciada, como dice ahí, losa de concreto existente, que dejan los arranques en esa losa, y de esa losa cuelga una pantalla de concreto en obra limpia. Esto es muy típico de los locales comerciales, por ejemplo. Ok, donde ponen allí algún letrero, simplemente lo dejan a la vista, ¿no? El concreto terminado, obra limpia. Entonces, quiero que vayan tomando nota. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Parece que no. Ok, quiero que elementos. Ustedes hacen este proceso unitario basado en lo que diga, por ejemplo, algún manual o con datos del Ludo. Lo más seguro es que no tengan un resultado para nada confiable. ¿Ok? Este es un tipo de encofrado que requiere una cantidad extra, adicional de madera, sobre todo de cuartón. Ya lo vamos a ver. ¿Puedo preguntar? Entonces, pregunta. ¿Cómo reconocemos cuál cantidad de obra no nos puede estimar de manera correcta los programas y cuál sí? Los programas no estiman cantidad de obra. Los programas nada más resuelven un precio unitario donde le dan, tienen todo su base de datos ahí, tienen los rendimientos, tienen la cantidad de material, le puedes cambiar el factor de uso de aire si quieres, le puedes cambiar los salarios, le puedes cambiar el FK, pero las cantidades de materiales ningún programa las resuelve. Eso es nuestro, ok, gracias. ¿Perdón? Que eso es nuestro trabajo. Ese es justamente el trabajo del ingeniero de obra, el ingeniero de construcción. Por eso es que esta materia se llama ingeniería de construcción. Por eso es que empezamos haciendo cómputos métricos, después seguimos con este tema de cantidad de materiales y ahora estamos con los APU. Y ya sabemos lo que es un factor usuario para los equipos y lo que es un factor de costo asociado al salario para la mano de obra. Entonces, Vale, profe, continúe. Okay. Lo que primero tenemos que entender entonces, ¿qué es esto? A ver, ven ahí una losa de concreto que ya está hecha, está vaciada y dejaron unas cabillas de arranque, un acero de refuerzo que está empotrado, que viene de los nervios de esa losa y de ahí se cuelga el acero de la pantalla y eso va a funcionar perfectamente.
Entonces, ¿cuáles serían para ustedes los distintos materiales que hay que identificar aquí? Bueno, ahí lo dice, tabla cepillada o compuesto marino. El compuesto marino ya no se consigue, hay que usar tabla cepillada y de pino, que es la que existe en este momento, la que se consigue. ¿Qué es eso, Entonces, compuesto marino? ¿cómo dice? ¿Qué es eso, compuesto marino? Compuesto marino es un tipo de tablero fenólico, porque está tratado para que no le entre humedad. Es un tipo de tablero. El tablero rústico que lo venden en los aserraderos no sirve para obra limpia. No sirve para obra limpia. Lo usamos para encofrar las losas, para encofrar los muros que no son obra limpia, para encofrar vigas de riostra. Y ese tablero de los aserraderos, que es rústico, tiene un largo de 1,20 y anchos variables, hay de 30, de 40, de 50 y de 60. O sea, el más grande tiene 60 por 1,20. Pero sería un error usar eso aquí, el tablero normal, porque no nos da un acabado de obra limpia. Habría que frizar, ya no es la exigencia del proyecto. De modo que la alternativa es o comprar tabla y mandarla a cepillar. Cepillar quiere decir que se pasa por una máquina que se llama un cepillo, y esa máquina la deja lisita, puede ser por una cara o puede ser por las dos caras. Y el compuesto marino es un tablero más grande que tiene 1,20 por 2,40. Bien, tiene los bordes sellados para que no le entre agua y no se abombe, digamos, con la humedad propia del concreto. También se le llama compuesto fenólico. ¿Okay? Entonces, en este caso, el problema dice que vamos a usar tabla cepillada. Ajá. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos cuartones, ¿es cierto? ¿Cómo se está encofrando esta pantalla? Bueno, si agarramos la tabla, le vamos poniendo esas tablas, a ver si puedes señalar tú allí los cuartones verticales. A ver, la imagen. No tenemos la imagen, ahí va. Bueno, ahí también lo vamos viendo en el programa, en el mismo texto del ejercicio. Dice que hay tabla de pino cepillada, que hay cuartón de pino, que hay clavos, que hay cabilla. Hay unos puntales metálicos, pero son alquilados. Los perros también son alquilados. Hay un tiempo de ejecución, hay un tiempo de apuntalamiento y hay, bueno, equipo y mano de obra que hay que estimar. Pero ahí dice que los datos del encofrado, el espesor de la losa existente tiene 20 centímetros y la separación entre durmientes es 60 centímetros, la separación entre cuartones, guía es 60 centímetros y la separación entre puntales es 90 centímetros. Así que volvamos a
a la imagen, al croquis, ¿ok? No sé si tú puedes ponerle, Gabriela, ahí letras a esto o números. Entonces, si pudiéramos identificar los cuartones verticales con un número. Los verticales, ¿no? Hay uno más corto y otro más largo, ¿no es cierto? Le puedo poner un 1 a esos, a ambos cuartones, le puedo poner un número 1. Ahí mismo, dentro del espacio. Como si tuvieras que editar la imagen, pero no creo que pueda. O bueno, puede pintar. Ponle un color, pues, ponle un color. Vamos a poner un color. Ponle un color y al otro también. Ok, estos son, ok. Entonces, tenemos hasta ahora identificado la tabla. Vamos a ver si nos amplía la imagen. Ok, si amplía la imagen, vemos que tenemos la tabla, que es la que está en contacto con el concreto, y tenemos dos cuartones verticales que están pintados con ese 1 en azul. Tratemos de ponerle dimensiones, no tienen que ser exactas, pero más o menos aproximadas. El problema dice que la pantalla tiene 10 centímetros de espesor y 60 centímetros de alto. Vamos a ver qué dice arriba en el texto para que lo tengamos claro. En el texto arriba, puedes bajar la imagen. Ajá. Al comienzo dice sección 10 centímetros por 60 centímetros. ¿Okay? Dice, para el detalle de encofrado de madera para una pantalla acabado obra limpia. Sección 10 centímetros por 60 centímetros, que se indica a continuación. O sea, se entiende que 10 centímetros es el espesor de la pantalla y 60 centímetros es el alto. Más adelante dice el largo, por si nos interesara, donde dice tiempo de ejecución, dice 5 días para 60 metros lineales, que sería el largo de la pantalla. ¿Ok? Dicho esto, uh, pudiéramos entonces tratar de determinar las longitudes de los elementos que hemos ya señalado. Volvamos otra vez al dibujo. Ya sabemos que la losa tiene 20 centímetros. Entonces, el cuartón que tenemos a la izquierda, que es el más corto, ¿verdad? ¿Cuánto le podemos poner de largo? Bueno, tendría, si la pantalla tiene 60 y la losa dice que tiene 20, ese cuartón podemos estimarlo de 40. ¿No de acuerdo? 40 centímetros, Sí. el de la izquierda. Ok, y el de la derecha tendría el alto de la pantalla más un poquito más para que podamos fijar la traviesa esa que viene ahí en diagonal, a 45 grados. De manera que si la pantalla tiene 60, le damos 10 centímetros más y podemos decir que el cuartón de la derecha entonces mide 70. ¿Estamos de acuerdo? También. Ok, ya tenemos esas dos medidas. Ahora vamos a ver cuánto le ponemos al durmiente. El durmiente es ese cuartón que está horizontal. Horizontal, ahí dice durmiente. Ponle un color, otro color. Y si puedes dibujar un número, a ver, el número 2, lo dibujas, si no, nada más el color. Al durmiente.
Ajá, ok, exactamente, perfecto. Ya tenemos el identificado el durmiente. ¿Qué queremos saber? El largo de ese elemento. Ok, ¿cuál es el largo entonces? Bueno, si la pantalla tiene, si el cuartón de la derecha tiene 70, que ya lo hemos definido, y ese ángulo del durmiente es 45 grados, quiere decir que hay una parte del durmiente que tiene también los 70, porque es 45 grados. Y vamos a decir que hacia el otro lado, este, que tenemos 40, entonces sería también eh, 40 más, ¿no? Hacia del lado izquierdo. ¿Ok? Hay dos diagonales, aquí dos traviesas, una larga que me define un ancho del durmiente a la derecha y una corta que me define un ancho del durmiente a la izquierda. Entre los dos tendríamos 70 más. Eso no llega hasta arriba, que puede ser como 30, sería 1 metro más lo que tiene de espesor en la pantalla misma, que son 10, más la tabla, que son 2,5 cada lado, más los cuartones que miden 10 y 10, más los otros cuartones que están aquí, que están que miden 5 y 5, aunque yo los pusiera acostados, no así como están, sino en el lado, digamos, de mayor base. Pero entonces, bueno, lo que hay es que estimar ese largo en definitiva. Y yo lo estimé Profesor, 1,40 m. profe, Dígame. en los datos nos dicen que los cuartones guías están a 60 centímetros. Sí, O sea que hasta el tercer cuartón guía son 120. no. Estamos midiendo cuánto tiene. Ok, lo que está separado son los cuartones guía, están a 60. Ahí tendríamos 120. Está bien, sácalo por ahí, entonces más fácil todavía. Y los 120 cachitos que le quedan, y le damos 10 y 10 para cada lado, entonces llegamos a lo mismo que llegué yo, 140. ok. Ok, perfecto. Tenemos ya el largo también del durmiente, anoten ahí. Largo del durmiente, 140. Los cuartones verticales, entre los dos, sumaron 1,10 porque son 40 más 70. Vendrían ahora las diagonales esas, ¿no? Entonces, yo digo que la diagonal más larga le pongo una dimensión, como es 45 grados, en 70 por raíz de 2. ¿De acuerdo? 70 por raíz de 2. Y la diagonal más corta le pongo 40 por raíz de 2. ¿Ok? Porque también asumo que son 45 grados. Estoy estimando esos largos de esas traviesas, la corta y la larga. Entonces, si yo sumo 0,40 por raíz de 2 más 0,70 por raíz de 2, eso me da 1,56. Ponle por favor otro color allí, entonces, a las diagonales, Gabriela, ponle el que tú quieras, pero identifica esas diagonales con otro color. Me puse unos punticos morados. Ok, bueno, muy femenino, como corresponde a Gabriela. Entonces, ok, está bien. Tenemos que son esos punticos morados, las traviesas diagonales, y ya sabemos que son 0,40 raíz de 2 más 0,70 raíz de 2. Ya, en metros da 1,56. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Ok. ¿Qué nos faltaría por medir de cuartones? ¿Qué nos faltaría por medir de cuartones?
Los cuartones dobles y los cuartones guías. Y los Los puntales. cuartones dobles, los cuartones guía, todo lo que son, todo lo que van en el sentido de la pantalla, ¿verdad? Paralelo a la pantalla, o sea, los cuartones longitudinales, vamos a llamarlos así, longitudinales porque van en el sentido de la longitud de la pantalla. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Nada más que contarlo. ¿Cuántos hay? Ahí. Los dobles son 2 y 2, 2 de cada lado. Abajo en la base de la pantalla tenemos uno a cada lado, serían 2 más, serían 6. Y los 3 cuartones guía donde apoyan los durmientes son 3 más. Total, ¿cuántos cuartones cuántos cuartones? 9, profe. 9, perfecto, 9. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta saber ahora? Bueno, ¿qué longitud tienen estos cuartones longitudinales? Ah, pero también nos falta saber, ¿se acuerdan de aquello de que un metro cuadrado es igual a la longitud por el perímetro del área en contacto con el concreto? O por el perímetro de concreto encofrado. ¿Se acuerdan, Sí. no? Bueno, entonces apliquen esa fórmula y digan, un metro cuadrado es igual a L, la longitud que queremos determinar, multiplicado por el perímetro encofrado. ¿Cuál es el perímetro encofrado? 0,40 por un lado, el de la izquierda, 0,10 en la base de la pantalla y 0,60 en el lado derecho de la pantalla, el lado alto, el lado del frente de la pantalla. ¿Ok? Este es el perímetro del área encofrada. 0,40 más 0,10 más 0,60. ¿Cuánto le da L? ¿Tienen cómo calcularlo? Me imagino que tienen allí a mano una calculadora o una hoja Excel. ¿Cuánto es el valor de L? .91. Ok, perfecto. Esa es el área, esa es la longitud de pantalla que me genera un metro cuadrado de encofrado. ¿De acuerdo? Si yo multiplico ese 0,91 por el perímetro encofrado, me da otra vez 1. ¿Ok? Y esa es mi unidad de medición. Mis costos están basados en un metro cuadrado de encofrado. No es un metro cuadrado de pantalla, es un metro cuadrado de encofrado. Bien, de modo que si quisiéramos saber ahora, hablar de volúmenes ya, ¿ok? Y ya pueden tener ustedes allí si quieren su hoja de APU y ir llenando. Bueno, la descripción de la partida es encofrado de madera en pantalla, acabado obra limpia. Esa es la descripción. La unidad, ¿cuál es la unidad? Metros cuadrados. El metro cuadrado. La cantidad, 1. Es un precio unitario, pongamos 1. El rendimiento no lo tenemos todavía, pero está dado por el ejercicio. Ya vamos a caer en ese tema del rendimiento. Vamos a seguir y vamos a llenar las casillas de los materiales. Entonces, en la descripción vamos a poner tabla cepillada de pino, unidad metro cúbico, cantidad, ¿cuál será? ¿Qué cantidad le ponemos si es un metro cuadrado de pantalla? Si es un metro cuadrado de encofrado. No entendí. ¿Ah? ¿Cuánto es un metro cuadrado? .91. No, espérate. Un metro cuadrado es 1 por 1. ¿Ok? Imagínate tú la tabla que tienes allí. Ajá.
Eh, puedes hacerlo como lo estás pensando, pero este es complicarte un poquito. Ahora tú vas a que vamos a llegar a lo mismo. 1 por 1 por 0.025, que es el espesor, me da 0.025 metros cúbicos, ¿no? Sí. Porque es un metro cuadrado. Y el espesor de la tabla es 2.5. Entonces, ese es el volumen, la cantidad, pues, en metros cúbicos por metro cuadrado de encofrado. O sea, son metros cúbicos de tabla cepillada por metro cuadrado de encofrado. Como tú lo quieres hacer, es multiplicar 0.91 por 1.1 por 0.025. Así lo pensaste, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te da eso? No sé, pero creo que está mal. ¿Cómo? Creo que está mal. Mejor hacemos la No, no, suya. no, no, no. No está mal. Está bien, pero lo puedes hacer de las dos formas. La forma sencilla es decir, bueno, yo tengo un metro cuadrado de encofrado y un metro cuadrado es 1 por 1 y la tabla mide 0.025, multiplico eso y me da 0.025 metros cúbicos. O también puedes decir, bueno, un metro cuadrado de encofrado eh, significa 0.91 metros lineales de pantalla que tiene un perímetro de 1.10. ¿Ok? Entonces, multiplica 1.10 por 0.91 y por el espesor. Y te da lo mismo. Ok, es más largo. Es más largo, exactamente. Entonces, agarren el camino corto. Bien, pues, podemos poner, si queremos, el K de uso, que en la madera, perdón, el K de desperdicio, que en la madera es 1.05. Y el K de uso, cuando hablamos de pino, podemos tener 3 usos y no más, ¿verdad? La madera de pino no es una madera que aguanta muchos usos. Entonces digamos que es 3 usos. ¿Cuánto es el factor de uso? Si el número de usos es 3, quiere decir que yo puedo usar la madera 3 veces. Cada vez que la uso, utilizo un tercio, 1 entre 3. Ese es el factor de uso. El factor de uso en la madera de pino, 0.333, como quieran poner. Es 1 entre 3, ¿Ese en la tabla o en el cuartón o en los dos? en los dos. Ok. Ok. Y el precio lo tenemos, creo que está en $450 esta madera cepillada. Acuérdense, es un dato del problema. Por lo tanto, podemos multiplicar las casillas allí, la cantidad por los factores de uso, factor de desperdicio y el precio unitario del metro cúbico de tabla y me da el precio en dólares por metro cuadrado, la tabla, hasta ahora. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el siguiente material es el cuartón de pino. La unidad es siempre la unidad como la compro en metros cúbicos. Esa unidad va en relación al precio. El precio es dólares por metro cúbico. Está en 350, ¿verdad? Pero no tenemos todavía la cantidad. Tenemos que variar el volumen. Entonces tenemos que regresar a la cuantificación de los cuartones. Vamos a mostrar la figura otra vez, Gabriela, y vamos a decir que, bueno, los cuartones azules, esos cuartones verticales, dijimos que medían 1.10, ¿verdad? Eran 0.40 uno y 0.70 el otro, son 1.10. Y están separados cada cuánto. Este, el encofrado de esto, fíjense ustedes que el durmiente hace un solo cuerpo con la traviesa y los cuartones verticales, ¿verdad?
Está el durmiente, las traviesas que son inclinadas y los cuartones verticales. Todo eso está en un mismo plano, vamos a decir. Y esa se repite cada vez que se repite un durmiente. Y los durmientes 60. cada 60. ¿Está claro? ¿Sí lo ven? Sí, se entiende. Ok. Entonces quiere decir que yo puedo hacer una regla de 3. Si cada 60 centímetros hay 1,10 metros de cuartones azules, cada 91 centímetros hay X. ¿Ok? Entonces, X me da 1,10 por 91 entre 60, me da 1,67. Es decir, yo busco una relación entre la cantidad de cuartones azules y el metro cuadrado de pantalla que estoy encofrando. Como ese metro cuadrado lo genera 0,91 metros lineales de pantalla, yo puedo hacer una regla de 3. Y decir que si cada 60 tengo 1,10 metros de cuartones de estos azules, ¿cuántos tengo cada 0,91? O sea, metros. O en centímetros es la regla de 3 que ya les dije. Cada 60 hay 1,10, cada 91 hay X. X es igual 91 por 1,10 entre 60. Y eso da 1,67. Lleven la cuenta entonces. Metros, son metros lineales de cuartones por metro cuadrado de encofrado. Listo. Vamos con los cuartones, con los durmientes. Igual, está también a cada 60. Y podemos decir, si habíamos dicho que medía 1,40 de largo, entonces cada 60 centímetros hay 1,40 metros. Cada 90 centímetros hay X. Entonces X es igual a 1,40 por 91 entre 60. Estamos hablando del durmiente, ese amarillo que puso Gabriel allí, y eso da 2,12 metros por metro cuadrado. Y vamos avanzando, vamos con las traviesas, los cuartones en diagonal, y habíamos dicho que el largo de esos cuartones era 0,40 raíz de 2 más 0,70 raíz de 2, eso da 1,56 metros. Y también están a cada 60, porque hacen un juego con los durmientes. Pero la regla de 3 es la misma. Cada 60 centímetros hay 1,56, cada 90 centímetros hay X. X es igual 1,56 por 91 entre 60, igual 2,37 metros de cuartón por metro cuadrado de pantalla, de encofrado. ¿Ok? Y vamos acumulando. Tenemos los cuartones verticales, tenemos los durmientes y tenemos las traviesas. Nos faltan nada más los cuartones diagonales, perdón, longitudinales. ¿Alguien me puede decir cómo saco esa cantidad? ¿Qué cantidad? Ya, profesor, disculpe, ¿cuánto le dio el durmiente? Al final, ¿fue en qué unidad? El durmiente decíamos que tenía 1,40 de largo, pero está a cada 60, a cada 91 me dan 2,12 metros. Porque 1,40 por 91 entre 60. Entonces la pregunta, ¿cuánto es la cantidad de cuartones longitudinales por metro cuadrado de encofrado? Nueve Ajá. bueno, yo lo saqué con la sección del cuartón Ajá. por 0,91, que es la unidad de encofrado. Ya buscaste volumen. Pero como estamos buscando
metros lineales, no multipliques todavía por la sección, es simplemente 9 piezas por 0,91. Ah, yo con razón no me están dando los resultados, yo lo calculé todo en volumen. Está apurando mucho. 8,19 metros me da, ¿verdad? Los cuartones longitudinales son 9 piezas de 0,91 metros y eso da 8,19 metros lineales por metro cuadrado encofrado. Sí, 8.19. Entonces, ¿cuál es el total? Ahora sí podemos sumar el total de cuartones por metro cuadrado. Bueno, sería 1,67 más 2,12 más 1,56 más 2,37 más 8,19, que son 1,67, 2,12, no, olvídense, el 1,56 es un error. Tengo un error yo aquí. Lo estoy tomando en cuenta por metro lineal y no es así. Entonces sería 1,67 más 2,12 más 2,37 más 8,19. ¿Cuánto da eso? ¿Sí puede repetir? 1,67 más 2,12 más 2,37 más 8,19. $14,35 metros lineales. Y eso lo multiplicamos por la sección, por 0,10 por 0,05. La sección del cuartón. .072. Punto 0, ponle 4 decimales. .0718. Ok, muy bien. Para las cantidades de materiales, 4 decimales. Para como los cómputos métricos y los precios unitarios, 2 decimales. Ya tenemos entonces cómo llenar la casilla de cuartones. Cantidad, 0,0718. Factor de desperdicio, 1,05. Factor de uso, 1. Precio unitario, 350. ¿De acuerdo? ¿El factor de uso 1 es de quién? No, yo no dije 1, dije 1,05. No, ya va. Factor, repito, cantidad 0,0718. Factor de desperdicio 1,05. Factor de uso 0,33. Ok. El precio 350. Multiplican y tienen el costo de cuartones en dólares por metro cuadrado. Los puntales, pero los puntales son metálicos. Los puntales no entran en los materiales cuando son metálicos. ¿Por qué? Porque son equipos. ¿Ok? No es igual un puntal de madera que se quiebra, que se desgasta, que se lo come el comején, que se daña, que se va cortando y entonces terminamos perdiendo su valor. A lo mejor no en 3 usos, a lo mejor le damos 8 usos o 10 usos, pero es perecible. En cambio, un puntal de madera no es perecible, se deprecia así, como si fuera un equipo. Entonces tenemos que poner los puntales metálicos en los equipos, no en los materiales. Lo que sí va en los materiales sería el tirante, ¿verdad? Ese acero que está allí, soportado por los perros y colocado entre los cuartones dobles, ¿cierto? Sí. Ese tirante tenemos que estimar su longitud. Entonces, la longitud se estima de la siguiente manera. Bueno, ¿cuánto tiene la pantalla? Tiene 10 centímetros. ¿Ok? Después tenemos tabla y tabla, de lado y lado, son 2 espesores de 2,5.
Después tenemos los cuartones esos azules que están allí, pintados con azul, de lado y lado, que son 10 y 10, son 2 por 10 centímetros. Después tenemos los cuartones dobles que están acostados, tienen 5 y 5, son 2 por 5. Y después hay un saliente largo, donde está el tirante solo, la cabilla sobresale 30 centímetros por ambos lados. ¿Eso para qué? Para poder colocar la perrera, para poder hacer el ajuste y que nos quede bien. ¿Sí? Se deja más o menos esa longitud en exceso, 30 centímetros. Si yo sumo todas las medidas, eso me da 1,05. O sea, el largo del tirante, 1,05. Profe, Dígame. las estimaciones me dan diferente por poco, entonces a la hora de corregir, ¿cuánto es la variación permisible? ¿Cuánto te dio? No, bueno, yo no, el saliente no lo calculé en 30 centímetros porque no tengo experiencia y me dio 60 al largo de la cabella, entonces Muy obviamente es muy diferente. Te pongo que está muy corto y no vas a tener toda la nota. No, está bien, yo decía era porque no sabía cuánto era ese largo que se le dejaba en la cabella. Bueno, ya sí sabes. Entonces 1,05 tiene de largo. Ajá, pero ¿cada cuánto están esos tirantes? Lo dice el problema, ¿verdad? Ustedes tienen el texto ahí del problema, léanlo. ¿A cada cuánto están separados los tirantes? Separación entre, ya me dice por allá, la cabilla de 3 octavos tiene un costo de $1,50 por kilo y la separación entre tirantes es 80 centímetros. Ahí está el dato. Quiere decir que yo hago otra vez la regla de 3. Si cada 80 centímetros yo tengo 1,05 metros de tirante, cada 90 tengo X. Entonces X es igual a 1,05 por 90 entre 80. Eso me da 1,18 metros de tirante por metro cuadrado de encofrado. ¿Y cómo? La unidad de tirante, la descripción es cabilla de 3 octavos en el material. Después, la unidad es el kilogramo, que es como se compra la cabilla. La cantidad tendría que ser el 1,18 que hemos calculado, que son metros lineales, multiplicado por 0,56 kilos por metro, que es el peso unitario de la cabilla de 3 octavos, y eso da 0,6608 kilos por metro cuadrado de encofrado. Entonces coloquen allí la cantidad, 0,6608 kilos por metro cuadrado de encofrado. Factor de desperdicio 1,05. Factor de uso aquí sí es 1, porque esa cabilla en este caso se va a cortar después que se desencofra y queda un pedacito, pero a nosotros no nos interesa si hacemos algo o no con esos pedacitos, sino simplemente lo cobramos y ya. Entonces le damos un solo uso, factor de uso 1. Y el precio del kilogramo es $1,50. De modo que ya podemos sacar también la cantidad de cabilla, el costo, multiplicando la cantidad por el factor de desperdicio, por el factor de uso y por el precio de 1,50 nos da la cantidad de el precio del tirante en dólares por metro cuadrado encofrado. ¿Qué más tenemos? Tenemos que meter clavos, obviamente. Y en los clavos se pueden estimar siempre la unidad es el kilo. Para este tipo de estructuras podemos usar como si fueran vigas, o sea, 0,40 está bien, 0,40 kilos de clavos por metro cuadrado
de encofrado. Así que tenemos la cantidad 0,40. El factor de desperdicio, aquí sí le vamos a dar un poquito más, porque se pierden muchos clavos, se desperdician más los clavos que otras cosas. Vamos a darle 8%, entonces factor de desperdicio 1,08, factor de uso 1 y precio del clavo 4,50 como está ahí. Ya tenemos también entonces el costo de los clavos en dólares por metro cuadrado de encofrado. Profe, disculpe, una preguntita. Con respecto a este valor del clavo, usted dice 0,40, creo que en los ejercicios anteriores era 0,30, entonces para el momento del examen usted no daría esa estimación o nosotros tendríamos que No, escoger yo creo que yo en algún momento les dije que pueden usar los siguientes valores. En obras de tipo más rústico, como encofrado, como por ejemplo pedestales, viga de riostra, losa, muro, que está bien 0,30 kilos por metro cuadrado. En columna, viga, pantalla, así como esta, podemos usar 0,40 Ok, gracias. metro cuadrado. Y en escalera, pueden usar 0,50 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, entonces ya tenemos los materiales. Yo le pondría todavía un 5% de varios. Ustedes saben cómo hacerlo. Le ponen su 5% y entonces hay una suma global ahí que se pone SG, que significa suma global. La cantidad es 0,05 porque es el 5%. Los factores se ponen unitarios, 1 y 1. Y el precio es la sumatoria de los precios que traemos en total a la derecha. Y eso aporta un poquito más porque ahí se gasta que si gasoil, que si aceite quemado, que si Eso le iba a preguntar a nivel, ¿Ah? que le iba a preguntar, a nivel de campo se pintaba las tablas con aceite quemado para que no se pegaran, ¿no? Ok, la pregunta que me haces es si a nivel de campo, claro, hay esos gastos, pues yo tengo que tener la madera protegida de la humedad, tengo que tener aceite quemado, gasoil, algo de lija, a veces hay que tapar alguna imperfección, entonces necesito cola, necesito acerrín, a veces también utilizamos alambre para amarrar alguna pieza, algún detalle que no podamos clavar. Entonces, Pero el aceite quemado es para que no se pegue el concreto al encofrado o es para protegerlo de la humedad cuando lo tengo ahí arrimado. bueno, cumple las dos funciones. Ok, gracias. Cumple las dos funciones. Ok, entonces, estamos listos con los materiales, ¿no? Ya podemos pasar a la parte de equipos. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los distintos equipos que vamos a necesitar. Vamos a empezar por los equipos varios de carpintería. Vamos a hacer primero la lista de equipos. Entonces, equipos varios de carpintería, que son los equipos que carga cada carpintero allí en su cajón: el serrucho, el martillo, el nivel, el metro, la escuadra, sea la plomada. Ok. Esos son equipos menores, equipos que carga el carpintero en su cajón y lo lleva para todas partes. Después hay otro equipo que está fijo, es estacionario, ¿verdad? Que está la sierra para cortar la madera a la medida.
Puede haber equipos también eléctricos manuales como taladro para perforar, para hacer huecos en la madera. Puede haber lijadora, esmeriles. Todo eso lo vamos a llamar planta de carpintería. O sea, la planta de carpintería son equipos que sirven a todo el equipo, a todo el personal de la obra, a todo el personal de carpinteros de la obra. Okay. Entonces, la cantidad de la planta sí se va a distribuir entre las diferentes partes de la obra, porque entonces de repente en esta obra estamos haciendo esta pantalla, pero otros carpinteros están por allá encofrando unas columnas y otros pueden estar desencofrando una losa. Entonces el equipo se reparte entre varios frentes en la misma obra. No podemos cargarle toda la planta de carpintería a esta humilde pantalla. Así que también tenemos que distribuirla, repartir allí ese precio. Ahora, ¿en qué proporción? Bueno, en la misma proporción en que se comparte el maestro carpintero, ¿no es cierto? Entonces, yo le pasé a ustedes por ahí, la clase pasada o antepasada, unas tablas donde teníamos las cuadrillas definidas y, por ejemplo, la cuadrilla de carpintería, se le suele asociar un tercio del maestro, o sea que el maestro está ocupado en tres cosas a la vez. Está ocupado con esta pantalla, está ocupado con la columna que está encofrando, y está ocupado con el encofrado de una losa. Entonces su tiempo está repartido. Okay, entonces si el maestro de carpintería lo estamos usando un tercio, 0,33, bueno, la planta de carpintería también va a corresponderle un tercio, 0,33. De modo que ya sabemos, en los equipos ponemos planta de carpintería, la unidad equipo día, la cantidad es 0,33. Mientras que en los equipos varios son uno por cada carpintero. ¿Ok? Y la cuadrilla de carpintería sabemos que son 2 carpinteros de primera, que son los que aportan sus equipos varios. De modo que ponemos en los equipos, ponemos equipos varios de carpintería, unidad equipo día, cantidad 2. 2, ¿por qué? Porque uno para cada carpintero. Cantidad 2, y después viene ¿qué? Viene el precio del equipo, de esos equipos pueden ser como $500. Y el factor de uso diario podemos usar 0,01. ¿Ok? Ahí podemos calcular entonces cuánto ya tenemos, cuál es la incidencia de los equipos varios de carpintería. Profe, en una de sus clases, usted comentó que 2 carpinteros con 2 ayudantes rendían entre 25 a 30 metros cuadrados. Y para esta obra que nos dio aproximadamente 15 metros cuadrados, pues usted estimó 1 y 1, un ayudante y un carpintero. No sé si eso se puede usar o colocamos los 2 de cantidad de equipos variados y los 2 de ayudante y los 2 de carpintero. Bueno, a mí me da un rendimiento un poquito menos de 15, pero igual este es un tipo de trabajo. Los 25 metros cuadrados es para encofrado de placa, encofrado de losa. Pero si tú buscas rendimiento de encofrado de columna, es menor, o de viga, y está por ahí como en 18. ¿Ok? Y esto toma más tiempo porque es obra limpia. Tienen que reducirlo por ahí un 20% más. Es decir, que la cuadrilla sigue siendo la misma, 2 carpinteros con 2 ayudantes, pero el rendimiento no es 25 ni 30. Entonces, de todas maneras, el rendimiento aquí lo vamos a calcular exactamente, porque es un rendimiento real. Yo tengo ahí un tiempo para hacer esto. Dice tiempo de ejecución, 5 días
para 60 metros lineales de pantalla. Entonces, bien, para entonces- una pantalla serían cuánto el rendimiento en este caso, 18. Ya va, pero si quieres terminamos primero con los equipos y después hacemos el rendimiento. Ah, bueno, está bien. Ok, ya tenemos entonces los equipos varios de carpintería y tenemos la planta de carpintería. Vamos con los puntales. Okay. ¿Cuántos puntales tenemos allí en el plano? 3, Tres. ¿verdad? Pero esos puntales están separados 90 centímetros. Entonces tenemos que tener una regla de 3. Si cada 90 centímetros hay 3 puntales, cada 91 centímetros hay X, para saber cuántos puntales son por metro cuadrado encoprado. De modo que X es 3 por 91 entre 90, eso da 3,03 puntales por metro cuadrado. Muy bien, pero ahí dice que hay un tiempo de apuntalamiento de 10 días, porque yo no puedo en el mismo día que encofro sacar los puntales, porque eso se me cae todo, ¿no? ¿De acuerdo? Estos puntales, primero me tomo a lo mejor 4 o 5 días para armar y después que vacío se quedan ahí otros 5 o 6 días. ¿Ok? Mientras puedo sacar los puntales. Cuando el concreto ya ha tomado cierta resistencia. De modo que cada puntal se queda 10 días. Por lo tanto, ¿cuál será el costo de los puntales? ¿Cuál será la cantidad de puntales? El 3,03 por 10. Porque ese va a ser mi costo real. Yo tengo que pagar los puntales alquilados durante 10 días, no por un solo día. Entonces, cantidad de puntales, 30,3, que es el producto de 3,03 que ya calculamos por 10, por los 10 días eso. El costo del puntal alquilado es $10, ahí corrijan ahí, no es bolívares, es dólares. Pero es regalado por 10 bolívares. Cuando dice bolívares es dólares. Entonces, el puntal vale $10 la pieza por semana. Si la semana son 5 días hábiles, entonces quiere decir que por día el costo es 10 entre 5, $2 por día. Entonces ya tengo la cantidad de puntales, tengo el costo del puntal y como es alquilado, entonces el factor es 1, el factor de uso diario. Y por ahí saco el costo de puntales por metro cuadrado. Profe, sabe que tuve una confusión porque, por ejemplo, si yo armo un viernes y queda sábado y domingo, eso no son días hábiles, pero igual queda. Entonces yo pensé dividirlo en Los días de apuntalamiento se consideran también sábado y domingo, pero también los paga igual. Sí, pero me refiero que la división no lo hice entre 5, sino entre 7. Entre 5 sino entre 7. Claro, contando que se quede un sábado y un domingo, pues. Por eso no sabía si poner 5 o 7. Entonces le pregunto, ¿pongo 5 o pongo 7? Con 5. Ok, vale. Ok. Entonces, tenemos los puntales. ¿Qué viene después? Los perros. Bueno, los perros van uno a cada lado del tirante, son 2 por cada tirante. Y entonces tendríamos que decir que estos sí se alquilan el día que se colocan y al día siguiente se pueden sacar. De modo que los alquilos por un solo día son 2 están separados a 80, ¿verdad? Si hay 2 perros cada 0,80, ¿cuántos perros hay a cada 0,92? Entonces, eso da la cantidad de perros, eso lo multiplican por el precio del 0,50, y como son alquilados, el factor de uso diario es 1, y por ahí sacan el costo de los perros.
¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos ya el camión, el famoso camión, lo podemos poner al igual como siempre lo ponemos, de $20,000, a factor de uso 0.0025 y la proporción de uso, la cantidad del camión 0.20. Y ahí tenemos ya suficientemente llena la planilla de APU en la parte de equipo y sacamos el costo de equipo por día. Nos faltaría sacar el rendimiento. Vamos a hacer el rendimiento, ahora sí. Dice el problema que 60 metros lineales de pantalla se hacen en 5 días. Yo divido 60 entre 5, me da 12 metros por día. Pero cada metro lineal de pantalla tiene un perímetro encofrado de 1,10. De modo que yo tengo que multiplicar ese 12. 1320. ¿Ah? 1320. 1320. Ese es el rendimiento. Ese es el Profe, rendimiento real. el perro que tiene una perrera, que es el que aprieta, la perrera no lo colocamos en los equipos. Sí, pero puedes ponerlo en los varios. En varios, ok. Asumí que también algunos carpinteros tienen su perrera en su cajón. Bueno, ¿qué nos falta? La mano de obra, pues ya hemos dicho, 0,33 maestros carpinteros, dos carpinteros de primera, 2 ayudantes. Algunos ponen 2 carpinteros de primera, un carpintero de segunda y un ayudante. Pero es más o menos lo mismo. No hay mucha diferencia. Yo suelo poner 2 carpinteros de primera y 2 ayudantes. Y el chofer también con 0.20. El FCAS, ahí dice el problema que es 750%, 15% de administración, 15% de utilidad. De modo que ya tienen el problema resuelto. Pueden calcular ese costo, o sea, no ese costo, el precio unitario de encofrado de madera en pantalla, acabado obradito. ¿Cuánto da? Ok. Entonces, para cerrar este tema y hablar del proyecto, prácticamente con lo que hicimos ayer en el chat y con lo que hicimos esta mañana, los que están aquí en la clase me van a mandar, me pueden mandar si quieren, los APU en Excel para yo corregirse. Me lo envían al correo individual. ¿De acuerdo? Vale. Ok, listo. Pasamos a otro tema. Vamos Ya con va, el profe, proyecto. ¿puedo preguntar una cosita? Sí. Yo pues interesado leí sus tesis y una de ellas era sobre el rendimiento y me doy cuenta que, por ejemplo, a mí los cálculos, perdón, los rendimientos no, el porcentaje de costo en cada análisis de precio unitario. Y aquí no me está dando lo de su tesis, entonces mi pregunta es que si eso varía o tiene un estándar, tipo que la mano de obra siempre da 30%, los materiales dan 60%, los equipos dan 10%, más o menos para saber que estoy apuntando bien, o eso varía mucho. No. Esos porcentajes los da también el Lulo, pero los da global para toda la obra, porque hay parte de la obra donde inciden más los materiales que la mano de obra y que los equipos. Y hay partes de la obra donde inciden más la mano de obra que los materiales. Es decir, eso va variando, pero en promedio, este, Ok, en APU particular no es así, es general. ahora, ¿para qué te interesa eso? No, bueno, era para saber, por ejemplo, saco el porcentaje de cada ítem, por ejemplo, el de materiales, el de equipo y el de mano de obra. Y si tenía de referencia eso y me está dando aproximado, muy bien, pero ya no es así. No, a lo mejor sí,
Para las partidas de encofrado, si pudiera haber una relación, si todas son de encofrado, Exacto, pero son diferentes. pero van a variar un poquito, van a tener siempre una variación. Lo que sí pueden ustedes hacer es que si tienen este APU y les sale una pantalla parecida a esta, más o menos similar, que va para arriba un poco más, o que cuelga más, o de otro espesor, pero aplíquenle ese precio que les dio ya, no tienen para que hacer otra vez el análisis, a menos que el encofrado sea otro modelo. Pero para eso sirven los precios unitarios, para uno aprovecharlo, el cálculo que hizo de una obra y lo aplica en otra. Vale, profe, continúe. Ok, entonces del proyecto, fíjense, ustedes tienen los cómputos métricos que ya hicieron, pero solamente eran la estructura y creo que hablaba de infraestructura y superestructura, ¿verdad? Ahí hay que incorporar otras partidas, que serían las de albañilería. ¿Cuáles son las partidas de albañilería? Bueno, paredes de bloque de 10 y de 15, bloque de arcilla o bloque de concreto. Hay mortero para impermeabilización de techos, hay mortero para base de piso con cerámica, o hay piso de granito, o hay pisos de porcelanato o cerámica. Entonces, hay que tomar hay los frisos. Los frisos también inciden, friso en paredes internas, acabado liso, friso en paredes exteriores, acabado esponjado, etcétera, etcétera. Friso base, donde hay cerámica. Entonces, yo tengo que darle esos cómputos. Yo voy a darle los cómputos de albañilería para que todos tenemos que trabajar con la misma base de cómputos. Y los cómputos para la infraestructura y la superestructura, ustedes lo tienen y no son los de cada grupo, es un valor promedio que está al final, en una tabla que se pasó. ¿Ok? Hay una tabla de evaluación, donde están todos los grupos, y al final aparece el valor más probable. Esa columna de valores más probables son los cómputos métricos que ustedes ya tienen. Ok, entonces le agregamos los cómputos de me tengo que darle algunas instalaciones sanitarias, instalaciones de. No quiero complicarlo mucho con cómputos de otras cosas, que si carpintería o herrería, a lo mejor algo de herrería sí, por ahí. De modo que este proyecto va a quedar entre unos 60 o 70 partidas. Ahora, esto lo maneja el Lulo muy fácilmente. El Lulo, el MAPES, el MP3, cualquiera de esos programas comerciales. De lo que se trata es de que ustedes comiencen a hacer uso de esos programas que están disponibles. Algunos los tienen fusilados por ahí de alguna parte de su propia empresa, otros los bajan por internet como tutoriales. Lo importante es que estén actualizados. Entonces, en otros semestres anteriores, pues hay algún descuidado que hace uso del Lulo o de un programa de estos, pero deja la base de datos de los salarios de hace 3 años, entonces todo le sale mal. No tiene sentido. Entonces tengan cuidado con que estén actualizados tanto los salarios como las bases de datos materiales. ¿Ok? Tienen que tener una versión, por lo menos desde 2022 y si es preferible del último semestre, del último trimestre. Quizá algunos de ustedes ya lo han comenzado a usar, porque ustedes son dados a eso, a aplicar programas, pero como todo, si ustedes meten basura, sale basura, entonces tienen que ver qué datos son los que van a meter allí. Sí tienen que, digamos,
obligar al programa que trabaje con los porcentajes de factor de uso diario que hemos dicho, el 350%, y los porcentajes de administración y de utilidad que vamos a usar 15 y 15% para cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa? Yo les recomiendo que no dejen esto para el final, porque, bueno, antes se mandaba a imprimir, ahora no se está haciendo así. O sea, que los trabajos los van a entregar en digital. Pero cuando se trata de imprimir, generalmente vienen dificultades adicionales. Entonces, bueno, esto lo pueden hacer por grupo. Tenemos que fijar una fecha. La condición del cambio de fecha del examen la conversé con el jefe de departamento y todo está sujeto a que hagamos las sustitutivas en la misma semana. O sea que hacemos el examen el martes 10, como dijimos, martes 10, y deben entrar aquí un momentico al calendario, y tendríamos que estar haciendo martes 10 la sustitutiva a más tardar el viernes 13, ¿ok? El viernes 13 la sustitutiva. Y para yo poder saber quién va a sustituir, tienen que haberme entregado el proyecto. Entonces digan ustedes, ¿cuándo me van a entregar el proyecto? El miércoles 11 pudiera ser. Está como propuesta, fecha de entrega del proyecto final, miércoles 11 de enero. Un día después del examen. Lo puede entregar, vamos a poner que hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. 6 de la tarde del miércoles 11. Se escuchan otras propuestas y si no, lo dejamos así. Martes 10 a 8:30 el examen. Miércoles entrega el proyecto hasta las 6 de la tarde. Y viernes, si alguien tiene que sustituir, hacemos el examen y nos ponemos de acuerdo con la hora. Gabriela, por favor, quiero que tomen nota de lo que estuvieron presentes en la clase de hoy. Profesor, disculpe, quería saber si ya comenzar a publicar lo del proyecto, o sea, estos ejercicios, o le tomamos captura de lo que mostró. No entiendo la pregunta. O sea, que a partir de cuándo va a empezar a publicar lo que va a exigir para el proyecto, si debemos hacer una memoria descriptiva o solamente mostrarlo. No, a mí no me interesa mucho memoria descriptiva. A mí me interesa el presupuesto y los APU. Ok, sí, porque esa es la duda que siempre tenemos al momento de hacer las entregas, que si debe llevar un formato o algo. Pero conmigo no han tenido duda. Entonces, presupuesto primero y el respaldo del presupuesto, ¿cuál es? Los precios unitarios, que correspondan a cada precio que está en el presupuesto. Pueden usar el LULO, pueden usar el MAPE, pueden usar el MP3, un programa comercial actualizado. Plano no lo voy a pedir, como en alguna oportunidad les he pedido plano, porque ya los planos están hechos, pues. Ya ustedes hicieron unos cómputos con base a estos planos, ya no tenemos para qué mostrar los planos.
Bueno, estoy disponible también, vamos a decir, hasta la semana que viene para cualquier pregunta que quieran hacer por el grupo. Y también pudiéramos retomarlo por ahí el lunes 8, el lunes qué, lunes 9, el examen es el lunes 9, también podemos responder las dudas, atender las consultas, como si fuera una consulta en el cubículo, pero la hagamos por el chat. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo, nos dejamos hasta aquí, mucho gusto, que tengan un feliz día y una feliz Navidad. Bueno, hasta luego, profe. Estaremos Igualmente, entonces en contacto por WhatsApp. Ok, seguimos en contacto. Feliz Navidad, feliz año. Gracias. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, no se olviden de mandarme los APU, los 3 del examen tipo.